Una revolución empezó en 1543, 2 años después de la muerte de Paracelso. El astrónomo polaco Nicolás Copérnico publicó la teoría de que el Sol y no la Tierra constituían el centro del universo. A los estudiosos de la época les costó más de medio siglo hacerse a la idea de este profundo cambio en el punto de vista de las cosas. Esta revolución afectó todos los ámbitos de la ciencia. Francis Bacon publicó en 1605 un libro denominado Avances en el conocimiento. Este tratado alejó el misticismo que oscurecía la ciencia. Había que estudiar la misma naturaleza, observar, coleccionar hechos, ponerlos luego en orden y emitir teorías o leyes basadas en estos hechos. Pero Bacon no aplicó sobre sí mismo su método inductivo para la investigación del mundo físico. Fue su gran contemporáneo Galileo Galilei quien puso en práctica el método. Galileo es quizá la primera persona de las que hemos hablado hasta ahora que puede ser llamado un auténtico científico. Galileo experimentó, investigando un fenómeno tras otro, con los más exactos métodos que pudo prever. Impresionó a sus contemporáneos cada vez más. Al hacer caer bolas sobre superficies inclinadas, rebatió la noción de Aristóteles de que objetos de diferente peso caerían a diferentes velocidades. Galileo siguió con la construcción de un telescopio y realizó observaciones que dejaron completamente trastornada la descripción de los cielos por parte de los griegos. Observó estrellas que resultaban invisibles a simple vista. Divisó montañas en la Luna y descubrió que el planeta Júpiter poseía 4 pequeñas lunas. Galileo no había sido el primer hombre en observar, medir y experimentar, pero fue el primero en elevar este método a un sistema y popularizarlo. Escribió libros y artículos acerca de sus descubrimientos en italiano en vez del latín. La revolución científica que Galileo había iniciado afectó a todas las ciencias, incluyendo la alquimia. Un alquimista flamenco, Jean-Baptiste van Helmont, estaba especialmente interesado en los vapores. Dado que los vapores constituían una clase de materia sin forma, en un estado al que los griegos denominaban caos, van Helmont adoptó este nombre para el vapor y, pronunciándolo a la flamenca, le llamó gas. Descubrió que el gas producido al quemar carbón vegetal apagaba una vela. En este nuevo espíritu de la ciencia, el primer hombre en plantearse la antigua pregunta de Tales fue un inglés llamado Robert Boyle. Estaba especialmente interesado por la conducta de los gases y realizó numerosos experimentos. Sus estudios mejor conocidos son los que realizó con aire en un recipiente cerrado bajo diversas cantidades de presión. Descubrió que el volumen de aire se reducía si crecía la presión sobre el mismo. Este simple, aunque importante descubrimiento se ha convertido en la famosa ley de Boyle. En 1661, Boyle recogió sus descubrimientos y teorías en un libro titulado El químico escéptico. Boyle se llamó a sí mismo químico, de la voz original griega quemia, porque alquimista había ido adquiriendo una mala reputación. Boyle se describió a sí mismo como un químico escéptico, porque puso en duda las antiguas nociones griegas de los elementos. Había que empezar por definir con claridad qué era un elemento, y la mejor forma de identificar los elementos era a través de experimentación de los mismos. ¿Y cómo quedaban los antiguos elementos? El fuego no era en absoluto una sustancia, sino solo el brillo de una materia calentada. En lo referente a la Tierra, se podía demostrar que la Tierra estaba formada de muchas sustancias más simples. Así pues, ninguna de las dos cosas era un elemento, según la definición de Boyle. El aire y el agua eran problemas más complicados. Cuando Boyle escribió el libro, estas dos sustancias no podían descomponerse en otras más simples, por lo que debían de ser elementos. En 1671,
Boyle trató hierro con ácido y produjo unas cuantas burbujas de gas. Más de 100 años después, se descubrió que este gas, al arder con una parte del aire, formaba agua. Esto demostraba que el agua era un compuesto, no un elemento. Además, la combinación de este gas con solo una parte de aire también probaba que el aire era una mezcla de sustancias. Veamos un experimento en el que hablaremos de un principio quemador contenido en el aire al que los alquimistas llamaron flogisto. Bé, Pep, en els capítols anteriors hem fet d'alquimistes, però ara ja ens hem pres una mica més seriosament i ens hem posat una bata de laboratori i estem a davant de la Facultat de Ciències. Avui, què et sembla si parlem una miqueta del llegat que ens varen deixar els alquimistes? Molt bé. Mira, els alquimistes varen fer alguna cosa bona, perquè varen investigar molt amb els mitjans que tenien. Esclar, hem de pensar que estem parlant de fa més de 400 anys enrere. Una de les coses per això que varen inventar és una cosa molt divertida, que és el flogist. N'has sentit a parlar, Pep, del flogist? N'he sentit a parlar, del flogist, sí, sí. El flogist és un invent molt curiós. Deien que la matèria que era capaç de cremar, un dels seus components era el flogist. I varen investigar per intentar descobrir de què estava fet el flogist. I avui farem un experiment, Pep, per intentar descobrir un dels elements que formaven part del flogist. Què tens preparat avui, Pep, aquí? Aquí tenim preparat un experiment que el farem amb aigua oxigenada, Molt bé. amb peròxid d'hidrogen. El peròxid d'hidrogen, que tu diguis que és aigua oxigenada, què és? Que és aigua normal, que hi has afegit oxigen? És aigua amb més quantitat d'oxigen. Molt bé. I el que veurem aquí és aquest desprendiment d'oxigen d'aquesta aigua oxigenada per donar aquest oxigen i aigua. Doncs com hem dit, en aquest primer experiment agafarem aigua oxigenada, la qual és com l'aigua corrent, però amb més quantitat d'oxigen. Ara mateix s'està desprenent oxigen d'aquesta aigua oxigenada, però no ho veiem, perquè aquest desprendiment és molt i molt lent. El que farem primer de tot és colorejar aquesta aigua oxigenada per fer l'experiment més visual. Amb aquests colorants vermell i groc aconseguirem un color taronja. Ara afegirem una mica de sabó a l'aigua oxigenada, que és el que ens ajudarà a veure com es desprèn aquest oxigen, el qual podrà inflar aquest sabó i formar bombolles. Però com veiem, aquest desprendiment d'oxigen és molt i molt lent, es formen poques bombolles. Per tant, necessitaríem un accelerador d'aquesta reacció de desprendiment d'oxigen. I el que farem servir és el iodur de potasi, que serà això, el catalitzador d'aquesta reacció. Aquest catalitzador ens accelerarà el procés de desprendiment d'oxigen de l'aigua oxigenada. Per fer aquesta reacció a casa, si algú la vol fer, li farà falta una aigua oxigenada més concentrada que aquesta. Això mateix. I què més hi has posat, que no me'n recordo? I he posat una sal que ens ha fet de catalitzador d'aquesta reacció, que ens l'ha accelerat, i era el iodur de potasi. Perfecte. Una mica de sabó líquid Això mateix. i, si volen, una mica de colorant. Moltes gràcies. Fins al proper dia, Pep. Fins al proper dia. Aquí. 1, 2. Algunas de las sustancias que los griegos conocían, pero a las que no llamaban elementos, llegaría el momento en que se convirtieran en elementos. Uno de ellos era el oro, pero había otros 6 metales que demostraron ser auténticos elementos: plata, cobre, hierro, estaño, plomo y mercurio. Además se conocían desde la antigüedad otros 2 elementos: azufre y carbono. En su busca de una forma para fabricar oro, los alquimistas descubrieron varios auténticos elementos. En esta época, el arsénico, el antimonio, el bismuto y el zinc.
Así pues, en la época de Boyle, 13 sustancias que llegarían a convertirse en elementos habían sido ya descubiertas.